le juro que yo estaba estudiando. Y sino que me parta un rayo, mamá, si estoy diciendo mentiras. La palabra tiene poder. Tiene un poder tan grande que o se va contra los demás a dañarlos o se devuelve contra uno mismo. Ustedes se imaginan cuando, no solo las veces que juré en falso, el Señor me mostraba cómo el mismo diablo se postra. Y yo jurando en falso, peor que el diablo, más soberbia que el diablo no se atreve a esto. Y yo sí, jurando en nombre del santo Dios, colgado en una cruz, jurando en falso. Pero el Señor me muestra el antitestimonio que daba al mundo diciendo que era católica. Una católica que andaba en brujería, una católica que andaba regalando condones, una católica que andaba defendiendo el aborto. ¿Qué católico es ese? Era una luciférica. Esos son los luciféricos, los que defienden el aborto bajo ninguna causa. Uno puede defender el aborto. Y con esta lengua que comulgaba el Señor, en esta misma lengua, salía a chismosearle, a hablar mal del cura, a hablar mal de las personas de oración. No construía el reino de Dios, pero sí arrasaba a los que estaban tratando de construir. Ni hacía ni dejaba de hacer. ¿Y saben qué me muestra el Señor? En santificar las fiestas me muestran por qué morí. No alimenté mi alma ni con la oración. Mi oración era la carrera e interesada, porque necesitaba, y cuando necesitaba me acercaba. Cuando no necesitaba ya no oraba. ¿Y saben qué me muestra el Señor? Ni oraba, no alimenté mi alma, ni sacramentos, ni palabra de Dios. Por eso morí. Mortificarme no. La mortificación, sí, yo aguantaba hambre como loca, pero no por mi alma, era por estar flaca, porque estaba esclavizada de mi cuerpo. Y en el honrar a padre y madre, el Señor me muestra, fui mala hija con mi madre en la iglesia, no la amé, no oré por el Santo Padre, no oré por los sacerdotes, por los obispos. Qué desagradecida. ¿Ustedes se imaginan una persona que se entrega toda la vida a cuento de qué? Al servicio de nosotros, porque ellos son sacramento, a través de ellos se da Cristo. Y fuera de eso, ¿yo qué recibieron de mí? ¿Una oración? ¿Un consuelo? No, crítica, chisme, calumnia. Y me decían, ¿con qué autoridad moral tú, mujer abortista, juzgabas a mis ungidos? Son de carne, pero la santidad del sacerdote me responde la comunidad donde entregaba este don. Y me muestra el Señor, no asiste a la iglesia económicamente. Yo hubiera asistido a la iglesia en sus necesidades, mis pecados hubieran sido reparados, porque el bien, la evangelización que hace la iglesia hubiera sido una reparación para mí. Pero no, mis amigas daban dinero y yo decía, ¿usted qué hace dando lejos curas depravados que tienen tanta plata para que sigan haciendo lo que se les dé la gana? Ni daba ni dejaba que le dieran mis amigas. Imagínense, y el Señor quería no que yo diera, era que yo me diera al reino, que yo me entregara al reino, que yo evangelizara, que yo me acercara al doliente y al sufriente para mostrar el rostro de Dios. Y me decía, ya que no quisiste, hubieras dado de lo que yo te di, porque el dinero no es propio, es un don de Dios. Y me decía, tú decías que te habías hecho a punta de esfuerzo, a punta de trabajo, a punta de inteligencia. Mira cuántos profesionales hay más pobres, más inteligentes y mejor preparados que tú, pero mira su nivel en pobreza, en necesidad. Pero a ti mucho se te dio, mucho se te pregunta, ¿qué tesoros espirituales traes? Mis manos iban vacías. ¿De qué te sirvieron tus apartamentos? Toda la vida cuidaste ladrillos. ¿Pudiste traer un ladrillo aquí? ¿De qué te sirvió el culto a tu cuerpo? Y el Señor me mostraba cuánto gastaba de dinero en mi cuerpo, cómo lo maltrataba, cómo compraba droga para vomitar o me metía el dedo para trasbocar porque había tenido que comer algo en alguna fiesta y no pude evadirlo. Y yo trasbocaba para no engordar, mientras que el Señor me mostraba cuánta gente se estaba muriendo de hambre en el mundo entero. Yo botaba la comida y el Señor me mostraba el hambre del mundo. Me mostró cómo compraba de ropa y ropa y ropa y la colgaba y la colgaba y la colgaba. Era una esclava del consumismo porque era una necesidad. Yo me ponía brava con mi marido y yo me calmaba los nervios comprando cosas.
Y como no me había costado nada porque la plata era de mi marido, pues yo pasaba muy rico gastando el dinero de él. Y mientras tanto el Señor me muestra el hambre del mundo. Y no solo la corporal, sino la espiritual. Mientras yo veía televisión, gastando tiempo viendo películas innecesarias, esoterismo. A mí lo que más me gustaba era el esoterismo y los chismes de farándula. Mientras yo veía eso, el Señor me mostraba cuántos bebés eran abortados en ese mismo instante, cuántos bebés se asesinaban en un segundo, cuántos niños eran violados, cuántas almas se perdían mientras yo estaba pensando solo en mí misma y perdiendo el tiempo en nada. Me muestra el Señor que también fui mala hija con mis padres, y el Señor me muestra, gracias a tu mamá y a la oración de tu madre, cuando tus amigas cayeron en la droga. ¿Y saben por qué cayeron en la droga? Ellas me regalaban los condones. La mamá se los traía de Estados Unidos a la líder del grupo. Ella, a pesar, la líder, de estar usando preservativos, de tomar la píldora anticonceptiva, quedó esperando bebé. Y su propia mamá, en mi época nadie hubiera pensado en matar un hijo, la llevó al ginecólogo. Imaginen qué pecado tan terrible. Y le mataron al bebé. Y saben, se lo pidió y se lo metió se lo sacaron entero. Lo metieron en un frasco de vidrio con tapa roja transparente. Ahí en diagonal estaba un niño varón, se le veían las venitas, pero estaba bien formadito, no tenía pestañita, pero estaba un niño perfecto. ¿Y saben para qué pidió la mamá de mi amiga el bebé? Para que a mi amiga nunca más se le olvidara tomar la píldora anticonceptiva. Cada vez que ella abría el closet, encontraba a su bebé ahí entre un frasco de plástico, de vidrio. ¿Saben por qué? Porque el aborto inició el proceso en que la humanidad deja de ser humana y empieza a ser bestia, no animal, porque un animal no aborta, bestia, imagen y semejanza de la bestia. Una madre a la cual Dios le da el don de dar la vida, de entregar la vida, lo santo que es una vida palpitando en las entrañas, en el lugar más sagrado y más protegido, que es la entraña de la mamá, se convierte en un cementerio. Es un pecado tan abominable. Es un sacrificio diabólico. Pues saben, mi amiga no aguantó. El diablo mentiroso le hablaba de la seguridad de los condones porque necesitaba sacrificio humano. Mi amiga, viendo a su bebé todos los días, no aguantó, terminó en la droga, el LSD, la marihuana. A mí me regalaron el LSD, la marihuana. ¿Por qué yo no caí en la droga? Por la oración de mamá. Ellas, de tanto ver películas de pornografía, tuvieron infestación terriblemente diabólica, se volvieron enfermas sexuales al punto de que no andaban con un solo parejo, sino que iban, consumían droga y se acostaban todos con todos en un caos terrible, en un desorden sexual. ¿Por qué yo fui mujer de un solo hombre? Mi mamá. Y Dios me muestra, gracias a la oración de mamá, una mamá santa, Dios siempre la escucha. Gracias, yo respetaba mi libertad y me iba abajo, pero ¿por qué no iba más abajo? Por la oración de mamá. O si no, yo hubiera terminado, imagínate una niña de 13 años aguantando hambre en la droga, en que hubiera podido terminar, pero la oración de mi mamá no me dejaba ir más abajo. No matar, yo decía que no había matado, con mi lengua. Cuando me burlaban, miren nada más un ejemplo de la palabra que mata. Cuando yo me burlaba de las chicas, cuando había una niña gordita en mi colegio y yo siempre iba y detrás de ella y llegaban mis amigas y yo por hacerme chistosa empezaba a decir ay, oiga chancha, marrana, porque usted no adelgaza, y me burlaba de ella. La niña se reía, pero se sentía, pero no más, nunca más la volví a ver, jamás. En el libro de la vida Dios me mostró qué pasó con esa niña. De tanto burlarme y decirle que era un marrano, se empezó a odiar, su autoestima se vino al piso. Como esta niña desesperada por querer ser flaca se tomó un frasco inmenso de yodo. Dios me lo mostró, que te muestra el libro de la vida, la verdad. Y como Dios tiene misericordia conmigo, pero también tiene misericordia con la persona que yo estoy dañando, y se ve la verdad. Pues saben, esta niña se quiso suicidar
Y Dios me mostró una niña que odiaba la vida, que odiaba a Dios, que me odiaba a mí y que quería suicidarse, todo nacido de estarme yo burlando de esta pobre criatura, no matar. Cuando me iba a la taberna con mis amigas, me tomaba así, un frascado así de una jarrón de cerveza alemana con un brandy adentro. Y yo decía que nada más uno, porque era responsable, porque era la que manejaba. Yo estaba atentando contra mi vida, contra las personas que manejaba, que subían en mi carro. Y un día casito atropelló a un celador. Y el Señor me muestra que el ángel de la guarda me lo sacó de las llantas. Yo había tratado de matarlo. Cuando yo botaba las cáscaras de banana al piso, el Señor, yo sabía que botando una cáscara de banana al piso estaba produciendo que otra persona se pudiera caer. O sea, era mi intención. Yo no era que simplemente botara la cáscara, era mi intencionalidad. Y Dios me mostró una abuelita que se cayó. Pero termino con esto: aborto. 16 años tenía y era virgen. Mis amigas me insultaban. Yo tuve que hacer un pacto de sangre jurando que ellas me daban permiso de tener relaciones sexuales, pero cuando estuviera enamorada, porque ellas se acostaban con cualquiera y yo decía, yo así no me voy a acostar, así no voy a hacer. Me enamoré a los 16 años. Y cuando ellas se dan cuenta, me sacan ese trapo cochino viejo con esa sangre negra. Me dice, usted hizo un pacto, ya es hora. Yo les dije, yo no quiero, todas ustedes han abortado y eso vale muchísimo dinero. ¿Qué tal yo quedé esperando bebé? ¿Yo cómo voy a pagar un aborto? Me dijeron, no, si usted usa 2 condones, 2 preservativos, 2 espermicidas, se llamaban Norfos, se toma 5 píldoras anticonceptivas, usted no va a quedar esperando bebé. Nosotras hace un año ninguna volvió a abortar, más por presión de mis amigas que por amor tuve mi relación prematrimonial. Mamá tenía razón. La virginidad son unas hermosas vestiduras que cuando se pierden ya no se recuperan. Pero el terror más grande fue cuando no me vino el periodo menstrual. Uy, qué susto. Yo salí asustada, le dije a mis amigas, no me vino el periodo. Porque usted empezó muy vieja, a los 16 años, el siguiente mes le viene, siguiente mes no vino. Uy, qué angustia. Yo no podía dormir, yo sudaba, yo qué voy a hacer, mis padres tan pobres, ellos creen que soy una niña buena, ¿cómo voy a decir que estoy esperando? Yo lloraba y lloraba y ellas me decían, mis amigas, bruta, tiene que abortar ahora que está pequeño. Si usted deja que el bebé crezca, el bebé no, ellas ni siquiera le nombraban bebé, si usted deja que crezca le vale muchísimo. Pero yo no quería y tenía mucha angustia y no tenía dinero y el bebé siguió creciendo, pero un día se movió en mi vientre. Cuando se movió en el vientre sentí un amor de mamá. Me emocioné de pensar que un hijo estaba moviéndose en mis entrañas y me enamoré de mi bebé y yo lo consentía y el bebé se movía y empecé a amar a mi bebé y a esconderlo a pesar de la presión de mis amigas. Yo escondía a mi bebé, yo lo escondía, pero el bebé creció y ya no lo podía esconder y pensé que mi novio me iba a ayudar y le digo a él, estoy esperando un bebé. Y yo esperaba que me dijera, nos escapamos, tenemos nuestro hijo. ¿Y saben qué me contestó? Usted es una niña de 16 años, yo tengo 17. No podemos acabar la vida. Y yo, hay que abortar. Uy, cuando me dijo hay que abortar, yo sentí como si me hubiera hundido en la oscuridad. Y yo le dije, no, yo no quiero, yo amo a mi bebé. Pero me faltó valor y un día estaba odiándome en una clínica de abortos donde iban mis amigas. Me odiaba. ¿Y saben qué me mostró el Señor? El bebé tenía angustia fetal. El bebé sabía que su mamá lo iba a matar y el bebé lloraba. Los niños sufren por dentro. Ellos así no hayan nacido, ellos sufren, ellos sienten. Cuando yo fui anestesiada,
El Señor me mostró, mi bebé no le cogió la anestesia. A los niños no les coge la anestesia cuando la mamá los está matando. Y ellos sufren y sufren, y el niño tenía mucho miedo y se escondía dentro de la barriga. Cuando el médico fue a hacer el aborto, se dio cuenta que estaba muy grande y sin compasión, cogió unas pinzas y encontró una pierna de mi bebé y se la cortó. Y cuando se la cortó, saltó el chorro de sangre de mi bebé y el grito de mi bebé. Y ese grito estremeció todo el cielo. Y el cielo mirando a la generación más perversa de todos los tiempos. Esta generación se llama la generación más perversa de todos los tiempos, donde matamos a nuestros hijos sin compasión. Y el médico cogió y le partió la otra piernita, el bracito, lo cogió a pedazos. Una enfermera muy cruel tenía una gasa y cogía los pedazos del cuerpo de mi bebé y armaba pieza 1, pieza 2. Y cuando le faltaba la cabeza, el médico, ¿saben qué es el médico abortista? El sacerdote diabólico que le ofrece al bebé al demonio. En cada clínica de aborto son millones y millones y millones de demonios gozándose el sacrificio diabólico, ¿saben? Y cuando el médico estripó la cabeza a mi bebé y me raspó tanto, casito, me deja estéril. Con esa sangre inocente, mi bebé Lucifer se fue. Levantó un sello en el infierno, sacó un ángel caído, ángel luciférico. Por eso es que la gente hoy dice que no existe el diablo. Aquí es el ataque Lucifer. Por eso el abortista dice que está defendiendo. Por eso dicen que el peor de los crímenes es un derecho. Y saben, el pecado tan aterrador de haber matado a mi bebé, la sangre de mi bebé me dejó mi alma negra, cayó sobre mi novio, sobre el médico, sobre mis compañeras, sobre todos los que tuvieron que ver sobre el aborto, los que me aconsejaron, todos quedaron manchados con la sangre de mi bebé. Cuando llegué a mi casa odiándome, yo me morí con el bebé. No solo el bebé, yo me morí. Como muerta llegué a mi casa odiándome y tenía que aparentarle a mi mamá que nada había pasado. Y cuando empezó a salir toda esa cantidad de leche, mi cuerpo no entendía. Se había preparado para alimentar a mi bebé y yo lo había matado. ¿Saben qué terrible crimen es el aborto? Por eso es que la humanidad está así donde está. Por eso hay tanto homosexualismo, tanto lesbianismo, por eso hay tanto satanismo. Por eso la humanidad se ha vuelto insensible, dura, cada día es más mala, cada día le duele menos el mundo, cada día menos le preocupa a los demás. Yo salí muerta de ese aborto, pero saben, miren, termino con esto, tan astuto el demonio. Ya siendo una mujer adulta, ¿cómo sobreviví? Con la música metálica. Pude sobrevivir al aborto con la música metálica, con el alcohol, con los aeróbicos, porque sufría de anorexia y de bulimia, porque era una manera de maltratar y de castigar mi cuerpo. Cómo me odiaba y aparentaba que todo lo tenía manejado. Terminé de grande regalando condones a sabiendas de que no iban a funcionar y pagando abortos, destruyéndole la vida a muchas niñas de 13, 14 años, pagando abortos, regalando condones que yo sabía que tarde o temprano no iban a funcionar. ¿Y saben qué me mostró el Señor para terminar? Un niñito, paciente mío, que yo le regalaba condones desde pequeño. Cuando tuvo 15 años en Medellín, se contagió de SIDA. Cuando yo me enteré que Yair murió de SIDA cuando ya era adulto, tenía como 23 añitos, yo dije, mucho bruto, tanto que le expliqué de chiquito que no se dejara contagiar y mire, no usó condón. Se me mostró, sí usó. ¿Qué me convertí yo? En una pionera, defensora de la cultura de la muerte. Una buena abogada de Lucifer. Si usted dice que está bien el aborto porque hay violación, usted también es asesino. Porque el pecado es de omisión o el pecado es de intención. Si yo elijo un presidente que trae el aborto, todos los bebés abortados en la nación caerán sobre mí
Así yo no haya abortado dentro de mis entrañas. Yo sí aborté. Pagué abortos y usé el DIU. Y con el DIU Dios me mostró. Maté un sacerdote. Y me dijo: qué pareja tan cruel, tu esposo y tú, que de todos los hijos que fecundaron, solo a 2 le dejaron de nacer. Se cerró el libro de mi vida. Caí en el robo, robé a Dios. Robé a mis hijos, no conocieron de Dios. Robé a mi marido no conoció de Dios. A mis pacientes yo les trabajaba con amor, pero les hablaba de brujos, de hechiceros, de adivinos, de dietas, de abortos, de ser infiel. Y se cerró el libro de mi vida porque el padre de la mentira me enredó entre sus mentiras. La codicia, pensando que el dinero era todo. La falta de pureza. Mi marido y yo faltamos a la pureza y a la castidad del matrimonio. Alimentábamos nuestras relaciones sexuales con la pornografía, la cantidad de infestación diabólica que hubo en nuestra alcoba. Y el Señor me decía: pensaba que el matrimonio era solo placer por placer, y empezaron a beber de las aguas estancadas y putrefactas de la pornografía y terminaron odiándose. Cuando se cerró el libro de mi vida, uy, qué dolor. Yo sabía que yo me iba a ir para el infierno, pero no era porque Dios me estaba condenando. Él me quería salvar. Por mi soberbia y mi terquedad no me dejé tocar del amor de Dios. Y yo miré a mi mamá y le dije: mami, qué vergüenza, me condené. Donde yo voy, madre, no te voy a volver a ver jamás. Mi mamá levantó sus 2 dedos arriba. Cuando mi madre levanta sus 2 dedos arriba, saltaron las costras de mis ojos, mi ceguera espiritual. Y en ese momento, con un dolor inmenso, yo grité: ¡Jesucristo! ¡Ten compasión de mí! Señor, perdóname, dame una segunda oportunidad. Y este fue el momento más hermoso, porque Él bajó en esa luz, me sacó de ese horrible hueco y me dice con tanto amor: vas a volver, vas a tener tu segunda oportunidad, pero por la oración de todas las personas ajenas a tu carne y a tu sangre, que han orado y han clamado por ti. Saben que vi el gran poder de la oración de intercesión en mi país. Muchísima gente vio la noticia del rayo, se conmovieron porque mi sobrino se murió y porque decían que yo me estaba muriendo, y oraron por mí. No hay nada que le agrade más a Dios que la oración que hacemos por los que no son de nuestra sangre. Se incendiaron como llamitas todas esas oraciones. El Espíritu Santo las incendió. La Virgen María recogió en la mano izquierda todas las oraciones del pueblo colombiano, y en la mano derecha nuestra madre recogió todas las oraciones de los santos. En la iglesia Santa Teresita del Niño Jesús, en el momento de la elevación, nuestra madre ofreció todas las oraciones por mí. Por eso yo estoy aquí, comunión de santos. Pero ¿saben quién me tiene aquí? El más pobre de todos los colombianos, un campesino que moría de hambre en la Sierra Nevada de Santa Marta, amenazado de la guerrilla. Le pedían al niño mayor, y el Señor me decía: mira, no tiene un pan en su mesa, ni para él ni para su familia. Y el domingo se puso su mejor ropita, con su mujer y sus 2 hijos, bajó de la montaña caminando horas enteras. ¿A dónde iba? A la Santa Eucaristía. Un hombre que caminaba horas para ir a la Santa Misa. Cuando entró, se arrodilló, puso su frente en el piso y con su corazón gritó: Señor, yo te amo.
gracias, Señor. Gracias por la vida, Señor. Gracias por todo lo que tú me das, Señor. Yo no soy digno de tanto amor. Señor, por favor, que Colombia se vuelva buena, Señor. Que Colombia te ame, que el mundo vuelva a ti, que el mundo te ame, Señor. Cuando empieza la Santa Misa, el Señor me muestra el corazón abierto de ese campesino. Vivía la palabra de Dios, vivía la Santa Misa. Cuando estaban recogiendo las ofrendas, el Señor me muestra en su bolsillo habían 2 billetes, uno de 10,000 y uno de 5,000. ¿Saben cuál dio en la ofrenda? El de 10,000. Un hombrecito que no tenía para comer dio 10,000 pesos en su ofrenda. Después de comer el cuerpo de Cristo, esa alma brillaba como un sol. El ángel de la guarda andaba detrás, feliz, escoltándolo con una llamita. Ahí iba por delante el ángel de la guarda de ese campesino. Él va y compra panela y sal. La panela se la envuelven en media hoja del periódico El Espectador. En el centro de la panela, que es un dulce de caña que se vende en mi país, un dulce de caña de azúcar, en el centro de la panela estaba mi foto quemada. Cuando el campesino va a guardar su panela y ve mi foto, se conmovió y con esfuerzo leyó la noticia. Y cuando se da cuenta que yo me estoy muriendo, cayó llorando al piso. No le dio vergüenza de estar en la calle y se postró. Y con su corazón gritó: ¡Padre! ¡Señor! ¡Ten compasión de mi hermanita, Señor! ¡Sálvala, Señor! Señor, si tú salvas a mi hermanita, yo te prometo que me voy al santuario de Buga y te cumplo una promesa, pero salva a mi hermanita, Señor. Ese campesino fue el que conmovió a Dios. Por ese campesino es que yo estoy aquí. Ofreció atravesar todo un país por mí. Y le dijo a Dios: papá, a mí me dijo hermanita. El Señor Jesús lo señaló así, me dice: y es que eso es amor al prójimo. Eso es amor. Y es cuando me dio la misión, porque fue una misión. Yo les digo la verdad, si el Señor no me manda a contar, nadie se hubiera enterado. Solo mi sacerdote confesor, porque lo primero que hice fue buscar un confesor. Pero nadie se hubiera enterado. Pero fue que me mandó a decir, a contar, a repetir. Me dice: esto no lo vas a repetir 1000 veces, sino 1000 veces 1000. Y hay de aquellos que oyéndote no cambiaran, porque van a ser juzgados con más severidad, como lo vas a hacer tú en tu segundo regreso, mis ungidos, o cualquiera de ellos, porque no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Y solo termino con esto, ¿saben? Esto no es una amenaza. ¿Saben qué es un Dios enamorado? Es un Dios que ha estado mirándolos con amor, que los está invitando a la conversión. En cualquier momento vamos a morir. ¿Para dónde nos vamos? No vale la pena los amantes, el dinero robado, la droga. No vale la pena nada si al final voy a perder mi alma. ¿Qué ha hecho Jesús aquí? Les prestó un espejo, mi vida. ¿Usted qué está haciendo por la salvación de sus hermanos? Usted, a mí me impresiona. Lo primero que me pregunto es: